De nuestra revista de prensa. Para revisar cómo titula la prensa internacional, ya me acompaña en el estudio mi compañera Elmaría Angulo. Buen día. Muy buenos días para ti. Estamos en marzo, pero nos vinimos navideñas. Así, muy navideñas. Contrastamos, muy bien lo dice. Bueno, vamos a comenzar con un recuerdo, y es un recuerdo muy importante porque estamos en 2025 y eso lo que significa es que hace 5 años estaba iniciando la pandemia de COVID-19 y The New York Times reseña lo ocurrido en ese momento. ¿Cómo titula este medio? Pues The New York Times titula justo con esa noticia que indicas, Valentina, que es el aniversario número 5 de lo que fue la pandemia por la propagación del virus COVID-19. Dice, 5 años de la pandemia. La historia no se repite del todo tras el COVID-19 y reseña muchos de esos días, Valentina, que vivimos en medio de las cuarentenas, luego de la declaratoria de la emergencia sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud. Justo un día como hoy, un 11 de marzo, se cerraron los principales aeropuertos y empezaron las implementaciones de las medidas de resguardo sanitario que fueron copiadas a lo largo del planeta. Vemos también cómo atribuyen a muchos de los análisis que han sido abordados por parte de los expertos especialistas en medicina y en este tipo de virus a lo largo de estos 5 años. Dice que en muchos sentidos, dicen los historiadores médicos, que esta pandemia guardaría algunas semejanzas con el episodio médico que se vio en el año 1918, que se registró también una pandemia similar. Sin embargo, destacan que estas características de este episodio que paralizó al mundo por completo durante un largo periodo, guarda similitudes también con la polio por las secuelas que ha dejado a lo largo del tiempo en muchos de los pacientes. En el abordaje que nos presenta este medio estadounidense este martes, los expertos se preguntan con qué podrían comparar esta amenaza médica y justamente lo hacen con la polio. Dicen, derrotada, pero deja atrás en sí un grupo de personas heridas, pero mayoritariamente invisibles, que presentan consecuencias de salud en atribución a las secuelas del llamado long COVID en algunos pacientes. Dice también que se ha generado un rechazo generalizado en alguna parte de la población a medidas sanitarias como por ejemplo la cuarentena y el uso del tapabocas, y que eso cierne sobre la comunidad médica también el temor de cómo podría repercutir en una eventual pandemia. Entonces también recoge datos, cifras, testimonios de lo que se vivió hace 5 años, de cómo se transformaron en los hogares también las jornadas de trabajo, cómo empezó a ser el teletrabajo parte de la vida de las comunidades y cómo la vacunación marcó también un hito en el marco de la atención sanitaria de esta pandemia. Bueno, nosotros ahora vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos con las portadas de medios como Le Monde y The Globe and Mail, que reseñan la situación que viven los alauitas en Siria, que sigue siendo muy compleja. Muy compleja, Valentina. Por eso este medio francés Le Monde titula Siria, la transición amenazada por los asesinatos, y dice que luego de 13 años de guerra civil en el territorio sirio, ese fantasma del conflicto vuelve a aparecer, pero específicamente para los miembros de la comunidad religiosa de la minoría siria alauita. Dice que los esfuerzos del presidente interino Ahmed al-Shara por consolidar su control sobre el territorio sirio y garantizar lo que sería una transición pacífica se han visto fuertemente socavados por sangrientos enfrentamientos entre los partidarios del ex líder sirio Bashar al-Assad. Vemos también, en contraste, como el medio canadiense The Globe and Mail también reseña esto en su portada de este martes y nos dice: nuestra felicidad duró poco. La violencia sacude a la comunidad alauita siria, y nos presenta la historia de Ahmed Ismail, un dentista de 37 años que vivió estas jornadas del viernes y del sábado en los que miembros de esta minoría religiosa fueron abatidos. Nos dice que la gente tiene miedo y que se sienten como rehenes incluso en sus propias casas, relatando un poco la
las jornadas de temor que han vivido en las últimas horas. Dice que después de 5 días de violencia sectaria en las regiones costeras donde se han producido estas masacres y amenazas, reseñan también que muchos de quienes habrían llevado a cabo estos asesinatos serían de origen extranjero. Vemos también cómo el medio español ABC titula: la matanza de civiles enfría las relaciones en el nuevo régimen sirio, y dice que Damasco actualmente afronta el dilema de cómo integrar o expulsar a miles de yihadistas. Bueno, revisemos también cómo titularon medios como The Times y The Guardian lo ocurrido ayer, pero en el Mar del Norte. Así es, The Times titula: el temor de un desastre ecológico después de que barcos chocaran en el Mar del Norte, y abre con esta noticia haciendo atribución a lo que señalan los expertos sobre lo que serían las secuelas medioambientales de este incidente. Vemos también como el medio británico The Guardian titula: Mar del Norte, una persona desaparecida después de que el buque petrolero y un buque colisionaran en este Mar del Norte. Abre con la imagen de lo que fue el accidente y nos deja ver un poco las columnas de humo desprendiéndose desde las embarcaciones. The Wall Street Journal titula: carguero choca contra petrolero e incendia barcos, y retoma también la fotografía de la emergencia, pero hace advertencias sobre las implicaciones medioambientales que tendría esta situación. Que sin duda las estaremos viendo más adelante. Sí. Vamos a cerrar con lo que titulan los medios españoles sobre el avance del caso en las responsabilidades ante el manejo de la DANA en Valencia. La lupa sigue puesta sobre este caso en España, por eso El País titula: el duro auto sobre las responsabilidades de la DANA en Valencia. Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, en una atribución al auto que fue divulgado en la jornada de ayer lunes por parte de la jueza de Catarroja, Valencia, que está encargada del caso, que se llama Nuria Ruiz. En esta atribución se señalan también cómo de alguna manera se están desvirtuando los argumentos que habían sido presentados por la Generalitat de Valencia. Vemos cómo también La Vanguardia titula con lo mismo y reseña las consecuencias de la DANA. La juez imputa a una exconsejera y cuestiona el relato de Carlos Mazón, quien en las últimas horas también ha dado declaraciones reforzando que no dimitiría a su cargo y que tampoco se uniría a la sugerencia que hizo la jueza de que haga parte del proceso como testimonio e investigado. Lo que ha dicho siempre, pese a todas estas acusaciones que van surgiendo. María, muchas gracias por esta ampliación. A ti, Valentina, por decir. Nosotros vamos a